Buenos días a todos. Quiero dar una enseñada en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, empezando del capítulo 23, y creo que voy a parar en el versículo 32, si es que llego ahí. Quiero leer, y dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Hablando Pablo, está diciéndoles que al Dios que ustedes adoran, que no conocen, es al quien yo predico. Y Pablo predicaba a Jesucristo. Y vamos ahí para abajo. Dice en el 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es ignorado por todos los hombres. Ya estamos viendo los que tenemos arriba de 60, nos acordamos cuando teníamos 20. Y hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre las fotos que tenemos de cuando teníamos 20. Ahora que yo tengo 66, ya me veo y digo: ay, mamá, me ha maltratado la vida. Y no es que me haya maltratado, sino es que Dios así lo hizo. Míralo, y lo que sigue diciendo: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre ha hecho toda la raza humana. De Adán y Eva, de ahí venimos todos. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y el límites de su habitación. Dios fue el que nos puso aquí, y Él nos ha puesto un límite de cuánto tiempo tenemos de vida en este mundo. Seamos ricos, seamos pobres, seamos feos, bonitos, gordos, flacos, fornidos, huesudos, todos llegamos a la muerte en este cuerpo. No hay escapatoria. Y dice: para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle. La mayoría del ser humano dice que Dios nos puso aquí para ser felices. Y está bien, la felicidad es mejor que la tristeza. Pero Dios no nos puso en esta vida para ser felices. Cristo fue a la cruz. ¿Usted cree que Él estaba feliz ahí en la cruz? Y sí estaba gozoso, porque Él sabía que por medio de su sacrificio y su resurrección iba a poder rescatar del camino al infierno a muchas almas. A muchas almas. Yo soy una de ellas. Un hombre rebelde, buscador de dinero y de todo lo que el mundo ofrece, menos de Dios. Pero un día Dios tuvo misericordia de mí y me rescató, y por eso estoy enseñando la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña en Romanos 11:32 que Dios sujetó a todo ser humano bajo desobediencia.
Él nos hizo desobedientes a Él. Él nos trajo a este mundo pecadores para tener misericordia de todos. Dios un día tuvo misericordia de mí y me alcanzó y me empezó a enseñar el verdadero propósito para mí en esta vida. Me enseñó que vengo de con Él perdido. Desde antes de que entrara yo a este mundo, yo ya había desobedecido a Dios. Había yo preferido seguir a Satanás y no a Dios. Antes de venir al mundo, yo seguía a Satanás. Satanás desobedeció a Dios y Satanás me engañó y yo lo seguí. Dios me dio otra oportunidad al traerme a este mundo para buscarle y para recibir la vida eterna, para regresar con Él. Porque dice en el libro de Eclesiastes, dice en el libro de Eclesiastes capítulo 12, deje ver a ver si lo encuentro. Para que el polvo vaya para atrás como era, y el espíritu a Dios quien lo dio, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Dios puso mi espíritu en el vientre de mi madre, en el embarazo. Mis padres pusieron el cuerpo que están viendo, y Dios puso al que un día va a sacar aquí por medio de la muerte. Salvo en Cristo, porque ya me salvó. Pero si usted no ha sido salvo, y si se muere en el mismo estado en que nació, usted sale del cuerpo en que nació y se va al infierno. Porque usted desobedeció a Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya lo he enseñado muchas veces. Dice en el versículo 5 de Eclesiastes 11, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Dios no nos está culpando, nada más nos está diciendo cómo somos, porque Dios mismo nos hizo así, desobedientes. Unos desobedecemos a Dios prefiriendo la religión, descendencia de hombres engañadores que engañan a la gente para comer de ahí, pero no les enseñan la verdad. La Biblia enseña en Romanos 11:32 que Dios nos sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué quiere decir para tener misericordia de todos? Para darnos la fe en Cristo, que nos da la vida eterna, que nos da la entrada al reino de Dios, porque nosotros nacimos en el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Y si morimos en ese reino sin ser rescatados por Cristo, al infierno vamos. Lo crea usted o no lo crea. Crea usted o no crea que la Biblia es la palabra de Dios, así como la tenemos en diferentes versiones, en diferentes ediciones. La palabra de Dios trabaja, y esa es la muestra que es la palabra de Dios. Yo no creía este libro. Yo tengo más de 5 versiones diferentes, y yo le puedo enseñar la gracia de Dios en cualquiera de ellas. Porque la gracia de Dios está aquí en la mente. La Biblia, sin el Espíritu de Dios, es un libro de historia, un libro increíble. Pero con el Espíritu de Dios es la palabra de Dios, porque creemos la Biblia por medio del nacimiento nuevo que nos da el Espíritu Santo. Si usted no cree la Biblia, es porque no ha nacido
de nuevo, no ha recibido la vida eterna, no ha sido salvo. La palabra de Dios es un regalo que Dios nos dio. Y decir que no es la palabra de Dios, con todo mi respeto a las damas y a los caballeros, es una tontería. Es el mejor regalo que usted haya recibido. Si alguien le regala una Biblia, léala. Y si no la lee, respétela de perdida. Pero la mera verdad, léala. Dice, y le sigo en Romanos 10, en el libro de los Hechos, capítulo 17, y otra vez el 26 y para abajo. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. ¿Para qué lo buscamos? Jeremías 33:3 dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si usted no sabe que hay una vida eterna en un paraíso y una muerte eterna, una existencia eterna en el infierno por la eternidad, un sufrimiento eterno separado de Dios, no cambia que esa verdad sea si usted no lo cree. La verdad de Dios no la hacemos nosotros los predicadores. La verdad de Dios la escribió Dios en un libro por medio de como de 40 escritores, desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo. Y la verdad de Dios la confirma el Espíritu Santo a los que nacemos de nuevo por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. A mí no hay una persona que me venga a decir que la Biblia no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la Biblia, me ha dado la esperanza de vivir por siempre en el paraíso. Por eso es que yo le sigo y le sigo y le sigo, y me desaniman y yo le sigo y le sigo. No para ganarme la salvación, sino porque Cristo no me deja en paz. Cristo no me deja en paz. Él no me deja, en otras palabras, no estoy diciendo que no me deja en paz, sino es que Él no me deja, no me deja. Él me sigue llevando y llevando. Satanás me cachetea y Cristo me sigue llevando y llevando. Yo tengo 30 años en el Evangelio y he andado de para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y aquí me tienen todavía, viejo y canoso. Pero mientras que yo pueda leer y hablar, yo voy a hablar de Cristo. Y no enfado a nadie. No es mi propósito. Mi propósito es que las personas lleguen al conocimiento de la verdad, que escapen del lazo de Satanás en que están sujetos. Si usted no cree que usted es salvo, aunque sea religioso, pero si usted no está seguro de su salvación, conociendo la palabra de Dios, usted está perdido. Está bajo el poder de Satanás todavía. Dice en 2 Timoteo capítulo 2, en el versículo 24 y el 26 dice, porque el siervo del Señor no debe ser peleonero, contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, para que usted conozca y crea la Biblia, la verdad de Dios. Dios le tiene que conceder. Usted no puede agarrarlo como ir a comprar al mercado aguacates y cacahuates y lo que usted necesite. Si tiene dinero lo compra. Aquí no puede comprar usted
el conocimiento de la verdad no lo puede comprar con nada. Tiene que ser concedido. Aquí dice, si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad del diablo. El diablo, si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios, y si usted conoce la Biblia si la conoce y no está completamente seguro de su salvación, si usted conoce los pasajes, por ejemplo, como Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en él. Si usted no entiende ese pasaje tan sencillo y tan cortito, y vosotros estáis completos en Cristo, si usted no entiende que ahí Dios le asegura la vida eterna, usted todavía está en el lazo, amarrado por Satanás. Y el único que lo puede librar es Cristo. Él es el único. Y dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice, Dios no está lejos. Miren lo que dice. Porque en Dios vivimos y en Dios nos movemos y en Dios somos. Fíjese, porque en Dios vivimos. El perdido vive en Dios, pero ignora a Dios porque está perdido. El creyente vive en Dios y ahora ya estamos en conocimiento de que porque Dios vivimos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios que se entregó para que yo tuviera vida eterna. Yo todo lo que hago, quiero hacerlo creyendo que Dios lo está haciendo. En veces cuando hago estupideces, claro está que Dios no lo está haciendo porque Dios es sabio. Dios me guía a la sabiduría. Yo obedezco a la carne para hacer estupideces. Obedeciendo a mi carne, desobedezco al Espíritu Santo. Lo hago muchas veces. No le estoy predicando a un Salomé perfecto. Le estoy predicando a un Cristo poderoso que puede salvarlo, mantenerlo salvo y presentarlo delante de su gloria sin mancha, bien limpiecito para poder entrar al paraíso. Está en Judas 1:24. Anoche estaba yo soñando, meditando, no sé qué era lo que tenía. ¿Cómo es que es Dios? Dios está en una luz inaccesible. Dios está en algo que no entra la impureza. Por eso dice en Efesios 1:4 que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios preparó a Cristo desde antes de la fundación del mundo para que nos viniera a dar esa santidad. Como dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. En otras versiones dice, para que nosotros recibiésemos la justicia de Dios en Cristo. Dios hizo a Cristo como pecador para que nosotros recibiésemos la justicia, la perfección de Dios, lo que Dios requiere para que nosotros estemos bien con Dios. Dios requiere perfección para fin de venir a vivir en el ser humano, pero en verdad vive adentro del ser humano, en el espíritu que estaba muerto lo revive
y a ese espíritu al momento de revivirlo, de resucitarlo, lo santifica, lo perfecciona y lo deja sin mancha delante de Dios. El que está afuera está lleno de pecado, el cuerpo está lleno de pecado, mi cuerpo está lleno de pecado, pero mi espíritu ya está santificado. Por eso es que Cristo, dice la Biblia en Galatas 3:27, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos cubiertos, revestidos. Esto es maravilloso. Le invito a buscar a Dios. Vea, desgraciadamente no me estoy burlando, pero Jorge Rivero y Andrés García eran unos hombres que, cuántas mujeres no se les caía la baba por ellos. Y ahora son unos viejitos que da tristeza. Y yo ya casi estoy ahí. O ya estoy ahí. Usted que tiene 15 años, allí va a llegar. No es burla, es nada más una realidad. A donde vamos, esas mujeres hermosas que dijimos, ay, chiquitita, al ratito va a ser una viejita arrugada, con todos mis respetos. Con todos mis respetos. Por eso la Biblia dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que Dios sea semejante a oro. Tire las imágenes. Nosotros no, el ser humano no debe de creer que Dios es semejante a algo, a algún material. A Dios se le alaba en espíritu y en verdad, porque nadie tiene la idea de cómo Dios. Anoche yo estaba patinando en eso. O sea, Dios está en una luz inaccesible que si viniera a este mundo, destruye a este mundo en toda su magnitud. La Biblia dice que Dios es fuego, es fuego abrasador, consumidor, dice, consumidor. Dios es santo, pero es una santidad que el ser humano no la puede aguantar. Por eso nadie puede ver a Dios. A Moisés nomás le enseñó las espaldas. Y cuando dice las espaldas, en verdad no se entiende qué fue lo que vio Moisés. Vio una gloria que lo dejó todo piratón. Pero como le digo, Dios es maravilloso. Crea usted en Dios o no crea, la verdad de Dios, nuestra incredulidad no le quita valor, y nuestra credulidad lo glorifica, pero no hace la verdad de Dios. La verdad de Dios es la verdad de Dios, la creamos o no la creamos. Dios, mire lo que dice. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, Dios, sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Quiten esos crucifijos. Dios no puede uno imaginarse cómo es Él. Lo ponen con bigote o sin bigote. Sí, aquí anduvo en la tierra, pero Él ya no está en la tierra. El cuerpo de Cristo se fue para arriba. Él no lo dejó aquí. Son mentiras que encontraron esto, encontraron aquello, y que vete a la tierra santa, que para que te subas allá en una montaña y Digo, no, busca a Dios ahí donde está. No tiene que gastar dinero para ir a Israel. Dios está ahí. Aquí dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle. Palpando quiere decir ahí tocando. Ahí está Él. Estamos en Él y Él está en nosotros. ¿Cómo es Él? No sabemos.
Pero nomás imagínese, Él tiene el poder de decir, sea la luz y fue la luz, poner un sol y salvar a un hombre. Si Él quisiera salvar a los perros y a las vacas, también la salvaba. Nomás que allí no hay espíritus rebeldes. Los que somos rebeldes somos los seres humanos. Los perros no son rebeldes, ni las vacas. Porque nosotros somos espíritus eternos rebeldes a Dios, que vinimos a este mundo en rebeldía, obedeciendo a Satanás para nuestra propia destrucción. Si usted cree que no hay infierno, cuando llegue allá va a decir, ay, mamá, mira, esto está gacho. Su creencia o que no crea no hace la verdad de Dios. La verdad de Dios está establecida en la palabra de Dios y en todo lo que vemos. ¿Cómo podemos explicar cómo nos vemos? Como un bebito se hace. O sea, toda la creación explica la realidad de Dios. La creación no tiene explicación sin un creador, como un lápiz, como un desgraciado lápiz que tenemos, que es tan bueno, tan necesario. Yo tengo tantos lápices y tantas plumas y ni les doy mucha importancia porque tengo muchas, pero nomás no puedo encontrar una y me vuelvo loco porque quiero escribir. Todo lo que hay en la existencia tiene que tener un creador. Mucho más la creación, que nosotros somos partes, y nosotros los hombres y las mujeres somos la razón porque Dios creó todo lo que existe. Siéntase honrado, pero honre al Creador también, buscándole para vida eterna. Y dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, Dios, sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. ¿Qué quiere decir eso? Buscar la misericordia de Dios para que nos conceda el arrepentimiento, para conocer la verdad y escapar del lazo del diablo en que nacimos. Satanás es su guía, es su Dios. Si usted no puede decir, yo he sido rescatado del reino de las tinieblas por el Espíritu Santo del Señor, usted es siervo de Satanás si no está seguro en Cristo. Usted no está tibio, ni caliente, ni quemándose, ni nada. O está completamente perdido en la forma que nació, en el estado que nació. O está completamente salvo por el nuevo nacimiento que le dio el Espíritu Santo, hecho por Dios. Todo para la salvación proviene de Dios, como dice en 2 Corintios 5:18. Ahí está, no hay mentira. Y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. La justicia de Cristo, comparada con la justicia de los hombres. Si usted no quiere ir al juicio del trono blanco, venga a Cristo. Y ya no va a pasar ahí, porque dice en Romanos 8:1 que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? San Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida.
La condenación se nos quita cuando pasamos de muerte a vida. Ya no podemos pasar de vida a muerte. Analice la palabra de Dios. Tiene inteligencia. Porque el que nos saca de la muerte es Dios. Dios no nos va a llevar. Mire, usted no puede rescatarse de la muerte a la vida. No puede. Solamente Dios lo hace. Y usted tampoco puede dejar la vida eterna y irse para atrás a la muerte, irse para con el diablo otra vez. Parecerá que vivemos, me incluyo yo también en veces, parecerá que vivemos como que estamos perdidos, pero no, ya estamos en el reino de Dios. Colosenses 1:13, desde el 12 lo leo, dando gracias al Padre que nos calificó, mire, nos calificó para participar de la herencia de los santos en luz, de la herencia de la vida eterna. Tenemos que ser calificados, el cual nos ha librado del poder de las tinieblas, del poder de Satanás, nos ha librado y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El 14, en quien tenemos redención, vida eterna, el perdón de pecados, perdón eterno. Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida, perdonándonos todos los pasados, presentes y futuros. Dios, al darnos vida eterna, nos tiene que perdonar eternamente, nos santifica, nos justifica, nos perfecciona. Y no es el cuerpo, es el espíritu que va a dejar el cuerpo para irse a morar a la eternidad en el paraíso por la gracia de Dios. Nada por lo que hacemos nosotros. Y termino con 2 versículos. En Hechos 17, 31 y 32, que es en donde estaba. Por cuanto ha establecido un día, fíjese, un día, y Él sabe cuándo va a ser. Usted no sabe si es mañana. Yo no digo cuándo va a ser porque yo no sé. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Eso es lo que demuestra la palabra de Dios. Si usted cree en la Virgen María, también cree que la Virgen María trajo al Salvador al mundo y que ese bebito creció y Él murió y resucitó para ofrecernos vida eterna. Y dice en el 32, lo leo despacito, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Así está ahorita, unos se burlan. Pero cuando lleguen allá con Dios, ni pío van a decir. Allá no va a haber chance de burlarse para nada. Allá no, y no crea que vamos a llegar allá con nuestras tonterías y nuestras vaciladas. Dice, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ay, tantos que yo he ido que dicen, no, mira que tengo que hacer esto, que después recibo a Cristo, que sabe qué tanto. Es triste ver el mundo tan perdido que hay. Yo le voy a decir una cosa, y me queda muy poquito tiempo, pero a mi estimación, y puedo estar equivocado, pero yo creo que al infierno se está yendo el 90% de la humanidad que ha nacido en este mundo. Y ojalá que esté equivocado yo. Bendito sea el Señor. Y gracias a todos. Bye bye.